Esto es Cabildeo Digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estas son las noticias de último momento y la noticia es Rafael. ¿Qué dice Cacho Herrera? Hola Amalia, hola amigos del planeta. Estamos en miércoles 17 de abril y efectivamente se ha presentado una denuncia por parte del diputado Héctor Arce en contra de Rafael Ernesto Arce Mosqueira, el hijo menor del presidente. Vamos a estar desarrollando los pormenores de este tema en el curso del programa. Tenemos que se han presentado amparos constitucionales. Uno de ellos ya ha logrado paralizar el proceso de selección de candidatos a magistrados de justicia. Tenemos novedades, un dato nuevo en relación a la llegada hace años de la esposa de Niño Guerrero, el líder del Tren de Aragua a Bolivia. Y finalmente vamos a tocar el tema de las previsiones de crecimiento a la baja, no solamente del Banco Mundial, sino ahora del Fondo Monetario Internacional. Así que estamos con mucha información, Amalia, así que te pido, por favor, comencemos con la noticia del día. Rafael, no el cantante español, pero este Rafael local, un muchacho que, según la denuncia del diputado de Vista Héctor Arce, compró un predio de $5 millones en Santa Cruz cuando él tenía, hice cuentas, 22 años, 23 años, $5 millones. Pero además Arce habla que el propio presidente habría hecho llamadas, o sea, hay una participación directa del señor presidente en la adquisición de este bien. ¿Es delito comprarse un bien, comprarse tierras en Santa Cruz? No. El tema acá es el origen de ese dinero. ¿Cómo una persona tan joven puede tener $5 millones, salvo que sea plata de la familia? Y si es plata de la familia, viene la gran interrogante. ¿Cómo puede ser que un exministro, porque para entonces era exministro y que ese sería el origen del dinero, pueda acumular esta cantidad de dinero? El sueldo del ministro es bastante alto para el nivel de vida de Bolivia, pero no da para ahorrar $5 millones, cachito. Y ese es el punto. A esto se agrega aquel factor de manejo de influencias para obtener diésel. Héctor Arce menciona no solo la compra de casi 40.000 litros de diésel, la última entrega ha sido de casi 12.000, pero de entregas anteriores en cantidades significativas que necesitan una explicación. Pero al margen del destino de ese diésel, que ahora uno podría entender que es para producir en estas grandes extensiones de tierra valuadas en $5 millones, el punto es que hay un hijo del señor presidente que obtiene diésel con mucha facilidad, cosa que no ocurre con los otros productores de soya u otros productos en Santa Cruz. Esta es la síntesis de la denuncia. Muy grave, Amalia, muy grave, y para complementar debemos decir que se trata de una propiedad que se llama Adán y Eva. Está ubicado en el municipio cruceño del Torno, hacia el sur de la ciudad de Santa Cruz. Tiene una extensión, Amalia, de 2.187 hectáreas. No es un pequeño terrenito para hacer un emprendimiento menor, no. Son 2.187 hectáreas que compró Rafael Ernesto Arce Mosqueira, según el diputado Héctor Arce, en $5.470.000. Estamos más cerca de los 5,5 millones que de los $5 millones. El diputado Héctor Arce ha calculado el patrimonio de este joven hijo del presidente en $7 millones. Por lo siguiente,
porque las cantidades de diésel que ha comprado Rafael Ernesto Arce Mosqueira es bien importante. Paso a mencionar los datos. En 2022, dice el diputado, compró 62,000 litros. En 2023, 135,500 litros. Y en lo que va del 2024, 39,800 litros. Esto suma más o menos más de 240,000 litros que, multiplicando por el precio del diésel, del litro del diésel, da más o menos 1 millón de bolivianos. Pero además muestra la fotografía, como lo hizo también en el certificado de despacho nuestro compañero Carlos Valverde en Santa Cruz, la cisterna. O sea, parece ser que Rafael Ernesto Arce Mosqueira tiene su propia cisterna. Compra regularmente en las estaciones de servicio, prácticamente a diario, cantidades de diésel, y seguramente que no le abastecía y decidió comprar de una más de 30,000 litros y le entregaron 19,900 a principios de este mes. Así que realmente la cosa está complicadísima y el diputado Héctor Arce está dirigiéndose a Sucre, seguramente para presentar una denuncia penal, tal como ha anunciado ayer en su conferencia de prensa. Cacho, acá el dato que a mí me parece muy importante es si la compra de este predio se produjo cuando Héctor Arce, el papá, ya era presidente o todavía estaba de candidato. ¿Tienes la fecha? Sí, el diputado Héctor Arce señaló que la compra se realizó en noviembre de 2021. Estamos hablando de cuando ya el señor Luis Arce Catacora ya estaba ejerciendo como primer mandatario del país. De tal modo que la plata se originó antes. Sí, porque se posesiona en octubre del 21, en un mes, no hace 5 millones de dólares. Amalia, se posesionó Luis Arce en noviembre de 2020. O sea que ya hubo un año, digamos, ¿no? Hasta la compra. Perdón. Ese dato para mí es lo más relevante. Tienes razón. Noviembre del 20, ahí un año en el ejercicio de gobierno. Sí, y entonces, pero además hay un dato adicional, Amalia, que menciona el diputado Héctor Arce, que señala que él sabe y le desafió públicamente en su conferencia de prensa que lo desmientan, que el presidente habría llamado a personeros de la entidad de bosques y tierras de nuestro país para pedirles que atiendan con preferencia a su hijo, sin mencionar que era su hijo, y cuando le preguntaron qué parentesco tenían, aparentemente, por lo que dice Héctor Arce, colgó la llamada, pero ya lanzó el mensaje para que atiendan rápidamente, me imagino, algún trámite de perfección de compra, alguna cosa en la ABT. No, bosques es para que le permitan desmontar, quemar. Ahora, 2,000 hectáreas en 5 millones de dólares, bastante caro, ¿ah? ¿Será que las tierras están así de caras en Santa Cruz? Posiblemente sí. Esperemos poder hablar con Héctor Arce para conocer más detalles sobre este asunto. Vamos a intentar ubicarlo y conocer los detalles, pero la fecha de la compra es lo más importante, Cacho, porque se produce cuando, confirmado por los datos que me das, cuando Luis Arce Catacora ya era presidente. Y la familia, porque no es posible que el hijo hubiera acumulado 5 millones de dólares, cuando la familia, es decir, él, tiene 5 millones de dólares. Hay que investigar el origen de esa fortuna. A todos los investigarían, Cacho, porque es un monto sospechoso. ¿De dónde sacaste 5 millones de dólares? ¿Qué acumulaste en los años que fuiste ministro? ¿Cómo así? ¿O durante el primer año de gobierno? ¿De dónde obtuviste 5 millones de dólares? Porque ni siquiera el sueldo de presidente te permite ahorrar 5 millones de dólares. Esa es la sospecha.
Estamos hablando, Amalia, de que si las cosas se hacen de manera normal, legal, institucional en nuestro país, la denuncia que seguramente va a presentar en las próximas horas el diputado Héctor Arce, tendría que recorrer toda esta ruta que tú has mencionado hace instantes. Pero ¿qué es lo que ha pasado con una denuncia parecida, o sea, con características obviamente distintas, cuando Evo Morales en octubre del año pasado denunció al hijo mayor del presidente, a Luis Marcelo Arce Mosqueira? Un mes después, en noviembre de 2023, la Fiscalía, y estoy leyendo el reporte de la Agencia Boliviana de Información, dice: la Fiscalía rechazó la denuncia de Evo Morales contra Marcelo Arce, hijo del presidente Luis Arce, por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias. Entonces, lo rechazaron, dijeron esto no está bien hecho, así que vaya con su denuncia a llorar al río. ¿Dónde presentó la denuncia? ¿Qué fiscalía rechazó, La Paz o Sucre? Hay declaraciones del fiscal departamental de La Paz. No es clara la información, he revisado varios portales, solamente mencionan el Ministerio Público o la Fiscalía. Parece ser que es la Fiscalía de La Paz. Esa denuncia fue porque se acusó al hijo mayor de haber utilizado yacimientos, es decir, tenía cargo en yacimientos, después renunció, después pasó a otra dependencia de yacimientos, pero también ahí taparon su participación en esta entidad pública, pero aparecieron fotografías de él haciendo muchas negociaciones con empresas, con la empresa rusa de litio, una fotografía clarísima. Y después esta empresa rusa se adjudica la posibilidad de trabajar en el litio en Bolivia. No puso un peso todavía, pero bueno, ya hace un año de esto. Y estuvo hablando, hay grabaciones de empresarios que dicen: me encontré con este chico, qué inteligente. Bueno, pero era la prueba de que el hijo de Arce estaba haciendo lobby, ¿no? Estaba gestionando contratos, ¿verdad?, sin tener oficialmente un cargo en yacimientos. Entonces, esto es tráfico de influencias, esto es grave, pero la Fiscalía lo cortó de un plumazo. Entonces, sí, en este caso también mucho me temo que la demanda no dure ni una semana. Pero ya hay una cadena de sospechas, ¿no? Que algún día en alguna comisión parlamentaria inicialmente tendrá que investigarse, procuraduría, en fin. Porque no estamos hablando de un funcionario de cuarto nivel, estamos hablando del presidente del Estado plurinacional, Cacho, estamos hablando de la primera autoridad del país. Es más que grave, pero aún va a ser más grave cuando la Fiscalía lo rechace. Amalia, has dado en el clavo, ¿no? Lo importante es el rol que cumplió en todas estas denuncias el presidente de los bolivianos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió con la denuncia que planteó Evo Morales? Aquí está la información complementaria. Su abogado, Wilfredo Chávez, el ex procurador general, presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado en Sucre, como imagino va a ocurrir con el diputado Héctor Arce, y esta denuncia fue derivada a La Paz, a la Fiscalía Departamental de La Paz. Y esta oficina del Ministerio Público rechazó la denuncia. Entonces, quizás corra esta misma suerte la denuncia contra el hijo menor. Héctor Arce, el diputado, menciona además un detalle que es bien llamativo en su denuncia última, y es que Luis Arce Mosqueira estaría manejando, o vio, dice, llegar a la propiedad de su hermano en un vehículo, mencionó la placa, la marca del vehículo, que estaría asignado a ENDE en Cochabamba. O sea, que está manejando, o estaría manejando, mejor dicho, un vehículo oficial sin ser funcionario del Estado. Entonces la cosa va desde el detalle menor, como esta del vehículo, hasta cosas de tráfico de influencias, de compras millonarias de propiedades en el departamento de Santa Cruz. Bueno, yo tengo información, hemos publicado que
El hijo menor, Rafael, que ahora entra en el ojo de la tormenta, estuvo asignado, estuvo trabajando en ENDE, el hijo mayor en Yacimientos y el hijo menor en ENDE, las dos empresas más importantes del Estado y las dos que más deudas tienen con el Banco Central de Bolivia. ENDE en el último año es la empresa estatal que más dinero ha recibido del Estado como préstamo, pero nunca devuelven, ¿no? Y por eso nuestras reservas bajan, que da miedo. Entonces no me extraña, porque cuando se está en el poder, ¿no? Los hijos piensan que estas empresas son de ellos, que es su hacienda. Ahora tienen una hacienda propia, pero hay que buscar el origen de la compra, a quién se la compraron, a cuánto, en fin. Y es evidente que ahí debe haber algún grado de producción y que ese es el destino de la cantidad de diésel que compran, que reciben, nunca les ha faltado, mientras el resto de los productores están haciendo huelgas, bloqueos, reclamos, conferencias, porque no les abastece el diésel. Yo te propongo, Cachito, dejar este tema candente acá hasta poder conseguir información complementaria. Muy bien, Amalia. Pasemos entonces a otro tema que también se está poniendo complicado, que es la paralización del proceso de selección de candidatos a magistrados del órgano judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional. Una postulante inhabilitada presentó un amparo constitucional en Santa Cruz y una sala constitucional ordenó la paralización. En este momento ya no pueden entrevistar, hacer nada las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural, y el presidente de la Comisión Mixta, perdón, de la Comisión de Constitución de Diputados, don Juan José Jauregui, ha señalado que hay otros amparos constitucionales que están en la cola, ¿no? Varias otras salas constitucionales en el país. Entonces, si eventualmente la audiencia que se va a llevar a cabo el lunes en Santa Cruz es favorable al legislativo, vendrá otro amparo y luego otro y otro. Entonces parece que las elecciones judiciales no se realizarán, que es una buena noticia en términos políticos para el gobierno, porque los prorrogados seguirán ejerciendo inconstitucionalmente los cargos, seguirán usurpando los cargos de magistrados. Eso es muy conveniente para el gobierno, muy conveniente. Ya lo había advertido el diputado José Manuel Ormachea en la víspera, cuando decía no hay posibilidad, las elecciones judiciales no se van a llevar adelante, solo si el masismo, si coordinaran entre ellos y se pusieran de acuerdo en los candidatos, cosa que es imposible, y obtuvieran 2/3, es que las elecciones van a seguir adelante. Pero de lo contrario, si los vientos corren en contra de los intereses de Luis Arce Catacora, estas elecciones no se van a realizar. No se van a realizar porque la garantía de que continúe este gobierno, la impunidad, y se arme una reelección con fraude y todo eso, es el Tribunal Constitucional. Y ese Tribunal Constitucional está prorrogado. Y por eso también creo, Cachito, que aunque quedó en evidencia que 2 del Tribunal Constitucional han favorecido inexplicablemente desde el punto de vista legal a Branko Marinković al entregarle 33,000 hectáreas de tierra, y que esto no hubiera explotado en un gran escándalo y que no se los estuviera procesando, en fin, que hay un halo de encubrimiento a esto y que siguen como si nada, es porque hay un acuerdo. Hay un acuerdo. A Arce no le conviene que ninguna de sus fichas caigan. Las fichas están bien colocadas y el proyecto de Arce seguirá viento en popa mientras este Tribunal Constitucional prorrogado se mantenga en pie. Entonces no lo van a tumbar ni las denuncias de corrupción ni la posible elección de nuevos miembros de ese Tribunal Constitucional.
así están las cosas. Es vital para Luis Arce Catacora que este tribunal de prorrogados, que este tribunal de facto continúe como si nada. Esto me hace pensar, Cacho, que la denuncia de Héctor Arce la presentan a la fiscalía, cualquier cosa apelan al Tribunal Constitucional y se acabó. Sí, Para sí. eso es el Tribunal Constitucional. Sí, tienen estos mecanismos como para protegerse, para de alguna manera hacer que la impunidad siga de alguna manera imponiéndose, siga reinando en nuestro país. Pero si estamos hablando de nuestro país, Amalia, déjame cambiar de tema porque tú tienes novedades respecto a la llegada en 2012 de la señora Wendy Ríos, esposa de Niño Guerrero, del principal líder del Tren de Aragua, esta organización criminal que intenta ser desconocida por el gobierno venezolano y por el ministro del gobierno boliviano. ¿Qué novedades tienes, Amalia, por favor? Quiero volver sobre este tema, lo hemos mencionado en detalle en la víspera, pero hay un detalle en la nota periodística basada en el informe de la Interpol. Entre las 5 mujeres más buscadas por la Interpol aparece Wendy Marbelis Ríos Gómez, que es la mujer del capo del Tren de Aragua. Solamente mencionar como antecedente que Héctor Niño Guerrero, que es este jefe de esta mafia, estuvo preso en 2012 en una cárcel en Venezuela y no es que se escapó, le abrieron la puerta y se fue. Lo capturaron un año después y el año pasado se escapó gracias a que el régimen de Maduro le dio 4 meses para que pudiera escaparse, porque ya había una denuncia sobre las condiciones bacanas en las que vivía en esa cárcel en mayo, y en septiembre el régimen hace un operativo y pues Niño Guerrero se había esfumado y está esfumado hasta el día de hoy. ¿Dónde está? Pues lo único que podemos decir es que el 12, después de su primera fuga, su mujer, y quién sabe, él también, estuvo en Bolivia. ¿Ha debido existir alguna denuncia pública internacional? Romero era el ministro de Gobierno, porque la noticia dice que ella se presentó ante las autoridades de Bolivia. Mejor leer la noticia completita. Es el informe del Interpol. Wendy Marbelis Ríos Gómez, de 44 años de edad, es venezolana y está solicitada para que responda por terrorismo, financiamiento al terrorismo, legitimación de capitales y asociación para delinquir. La mujer es la esposa de Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, de 41 años, considerado como el jefe de la temida banda Tren de Aragua, quien se fugó de la cárcel de Venezuela en septiembre del año pasado. Él es considerado como uno de los grandes delincuentes del hemisferio y en Colombia es señalado de liderar una de las mafias más grandes en temas de extorsión y homicidios por encargo. De hecho, las autoridades señalan a Jimena Arraya, otra actriz venezolana, de haber colaborado en la fuga de Niño Guerrero y quien al parecer tendría una relación con el delincuente. Wendy Ríos se presentó de manera voluntaria en octubre del año 2012 ante las autoridades de Bolivia, de tal modo que tuvo que haber existido algún requerimiento internacional. Ya entonces se presenta y ¿qué pasa? Recuperó la libertad varios meses después, entonces estuvo detenida. En ese momento no se le pudo comprobar ninguna acción delictiva. En Bolivia no tenía cargos, estuvo detenida varios meses, dice la nota, y la liberan. Desde entonces se ha perdido su rastro. Pero lo interesante es que Venezuela no pide su extradición, está detenida en Bolivia.
el régimen de Nicaragua con certeza sabe que está detenida en Bolivia. Es la mujer del capo del tren de Aragua que se les escapó por la puerta grande de la cárcel y Venezuela no reclama. Esto hace pensar, junto con las circunstancias de su segunda fuga, la del año pasado, que hay una interacción, ¿no? Una intercolaboración entre el régimen de Venezuela y esta organización criminal. Atención con los siguientes datos, Amalia, complementarios por supuesto. 2012, el presidente del Estado boliviano era don Evo Morales en su segundo gobierno y el ministro del área, el ministro de gobierno, era don Carlos Romero, que asumió en enero de 2012 por primera vez y estuvo al mando del Ministerio de Gobierno hasta el 15 de julio de 2014. Entonces, necesitaríamos una explicación, sobre todo del señor Carlos Romero, para saber si efectivamente se detuvo a Wendy Ríos, por qué razones se la detuvo, por qué razones se la puso en libertad y qué pasó con ella, si una vez liberada fue trasladada a su país, fue dejada en algún lugar del territorio boliviano para que ella retorne a su país o vaya a otra nación vecina. Es muy, muy delicada la información que estás proveyendo, Amalia, porque da cuenta efectivamente de esta interacción entre el régimen de Maduro y el Tren de Aragua, esta temida organización criminal. Bueno, hay otro dato más para cerrar este tema, y es que en esos años estuvo en nuestro país el hijo menor del Chapo Guzmán. No sé si te acuerdas, los chapitos que le llaman. Chapo Guzmán tiene 4 hijos. Uno de ellos estaba en nuestro país, pero no solo estaba en nuestro país, estaba haciendo cursos de pilotaje en Santa Cruz, pero apareció, alguien lo denunció, que el Parlamento le había otorgado, alguien del Parlamento le había otorgado una credencial con su fotografía, su nombre, con la que el Chapito, ese sí es, ¿no? Capo di Capo era el padre, ¿no? De Capi, dicen en italiano, Capo di Capi, entrar y salía del Parlamento boliviano, cacho. Esos eran los años gloriosos, los años de oro de Evo Morales. Bueno, ese es el contexto. Punto y final por el momento. Muy bien, Amalia. Muy bien, porque realmente la cosa se está poniendo tremendamente interesante. Y pasamos a un nuevo tema que tiene que ver con la economía, Amalia, porque las previsiones de crecimiento de la economía de nuestro país están a la baja. Esto bajo la perspectiva, primero, del Banco Mundial, que calcula un crecimiento del 1,4% en esta gestión, y en la jornada pasada el Fondo Monetario Internacional hizo saber públicamente también su previsión, que es un poquito mayor, 1,6%, dice, pero debajo de la media latinoamericana y caribeña, que según el Fondo Monetario va a crecer máximo entre el 2,1% en la presente gestión. ¿Qué ha dicho el gobierno en respuesta tanto al Banco Mundial como al Fondo Monetario Internacional? Los ha desacreditado, dice que siempre se equivocan con nuestro país, esto en palabras del ministro de Economía y Finanzas, y que ellos se mantienen en que el país va a crecer más del 3%, 3,71% está calculado en el presupuesto general del Estado. Bueno, yo espero que el gobierno tenga la razón. Ojalá el país crezca en ese porcentaje que siempre es menor a los años anteriores, y que realmente los del Fondo Monetario y el Banco Mundial sean unos giles, ¿no? Que no saben hacer cálculos, en fin. Dejemos que la realidad diga su palabra. Cachito, para el final, dame una explicación, tú que conoces temas municipales. Hubo una gran movilización de los empleados municipales en La Paz. Cerraron la ciudad prácticamente, estaban hasta los choferes del Pumacatari en la movilización, todos en una revuelta contra el alcalde Iván Arias. ¿Qué está pasando en la alcaldía de La Paz? Antes, Amalia, un dato complementario. El 2022, hablando del tema de crecimiento,
el gobierno calculó un crecimiento sobre el 5%, poco más del 5%. En 2022, los datos oficiales dicen que crecimos al 3,5%, o sea, 2 puntos porcentuales menos. El 2023 se calculó 4,1% y crecimos el 2,3%, prácticamente la mitad. Entonces, si la tendencia se mantiene, vamos a estar por las estimaciones de los organismos internacionales proimperialistas, como dice el gobierno. En cuanto a lo municipal, este miércoles es el tercer día de movilizaciones, aunque ya están en tratativas, en negociaciones, 8 sindicatos municipales, eso es el primer dato sorprendente. 8 sindicatos funcionan en la Alcaldía de La Paz, todos con una queja más o menos común, que es la prepotencia y la desatención a sus demandas por parte de las autoridades municipales, empezando del alcalde Iván Arias. Están negociando varias demandas, porque son 8 sindicatos, imagínate, si bien tienen demandas comunes, pero también deben tener sus demandas sectoriales. Las movilizaciones persisten este miércoles, o sea, se han movilizado lunes, martes y ahora miércoles, porque además sienten que las cosas no pueden salir bien a último momento, porque el alcalde declaró anoche que se les va a proceder al descuento por los días no trabajados. Entonces, quieren negociar también que no les caiga ese castigo a quienes están movilizados, pero es parte de una suerte de descomposición, un clima de descomposición en la alcaldía que ahora tiene que ver con los sindicatos que presentan sus demandas, no los atienden, dejan pasar las cosas seguramente y el problema se va agudizando y luego estalla cuando deciden ir a la movilización estos sindicatos que todos, según sus dirigentes, están reconocidos por el Ministerio de Trabajo. Ese es otro dato llamativo. Todos los 8 sindicatos tienen su respectiva resolución dando su aval por parte del Ministerio de Trabajo. Eso es lo sospechoso. Hay alguien que está moviendo estas aguas, ¿no? Sí. Eso es evidente. Pero también es cierto que el alcalde, es el que se encarga de echar leña al fuego. Andan mal las cosas y solo veo a un evista moviéndose. Por eso me parece que esto podría ser una movida del evismo para tomar la alcaldía de La Paz. Hay que ver porque hay muchos intereses alrededor de la alcaldía, quizás por estos desajustes, por esta mala gestión que todos la perciben. Entonces, claro, es una manera también de abrir los ojos a muchas personas de muchos partidos que también quisieran hacerse de la conducción de la alcaldía de La Paz, que ya no falta mucho, estamos hablando ya prácticamente de 2 años para que se produzcan las elecciones regionales. Bueno, Cacho, llegamos al final entonces. Ha sido un gusto conversar contigo, ha sido un gusto compartir estos minutos con toda la gente linda que nos sigue día tras día. Será hasta mañana. Hasta mañana, María. Hasta mañana, amigos. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.